¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vaya sorpresón que nos deparó la Champions ayer con esa derrota 1-4 del Real Madrid en casa ante el Ajax de Ámsterdam. Vamos a analizar algunas de las claves de la debacle del Real Madrid que se queda, por lo tanto, sin defender su título tras ser el campeón durante 3 ediciones consecutivas. Vamos con la pizarra y analizamos el por qué el Ajax superó en casi todas las facetas al conjunto de Santiago Solari. Y globalmente se podría decir que el Real Madrid no preparó el partido ante el Ajax, o al menos no preparó un plan de partido para contrarrestar lo que ya sabía que le iba a hacer el conjunto de Ámsterdam, que era presionar arriba e ir a robar y finalizar rápido. Es algo que sucedió, por ejemplo, en el partido de ida, en el Johan Cruyff Arena, en una situación muy parecida a la que desembocó en el primer gol. Fijaos cómo tenemos colocados los muñequitos. Así es exactamente cómo se coloca el Real Madrid en el saque de banda que origina la pérdida de Toni Kroos y que acaba con el primer gol del partido, con el gol de Ziyech. Si os acordáis y rebobinamos un poquito, al partido de ida, una de las ocasiones más claras del Ajax, todavía con el resultado de 0-0, fue un tiro al palo que se originó en una pérdida de balón en una situación exactamente igual, en un saque de banda desde este costado. Una pérdida, una transición rápida y un disparo que quiero recordar que fue de Ziyech o de Tadic, que se fue al palo. Bueno, pues el Real Madrid tenía que haber previsto eso, tenía que haber previsto que el Ajax volvería a utilizar ese plan entre arriesgado y suicida, depende de cómo lo quieras llamar, y que le iba a presionar arriba en los saques de banda, en cualquier situación de salida de balón en la que hubiera un riesgo de pérdida importante. No lo hizo, no planeó ningún tipo de alternativa y además comete un error muy grave en el primer gol, que es juntar demasiada gente en un espacio tan corto de terreno. Fijaos aquí la cantidad de jugadores que hay como posibles receptores del servicio de Reguilón de saque de banda. Está Vinicius, está Benzema, está Luka Modric, está Toni Kroos, está Casemiro. Todos estos jugadores están en una zona muy pequeña del terreno de juego y eso facilita las cosas al equipo que quiere robar la pelota, porque no hay espacio, controlas y enseguida tienes a un hombre que te está encimando, y además con ese planteamiento que hacía el Ajax de casi marcaje al hombre en las situaciones de presión. Tomaba muchísimos riesgos el Ajax. ¿Qué sucede? Pues que el Real Madrid se equivoca, Toni Kroos controla de una manera defectuosa porque se perfila al revés, le da la pelota, le enseña la pelota a Ziyech, y claro, una vez que se produce esta pérdida, todo el mundo a correr hacia atrás. Carvajal intenta cerrar, Nacho y Varane intentan cerrar, la pelota la lleva Dusan Tadic, después hablaremos de Tadic porque el partido fue sensacional, y una cosa que hace mal el Madrid, que es la transición ataque-defensa, tanto Kroos, que queda caído en el suelo, como Casemiro, sobre todo Casemiro, bajan al trote, no tienen la intensidad necesaria para defender este tipo de acciones. Y luego pasa una cosa que yo siempre señalo en los análisis que hacemos en Fuera de Juego, en el programa de ESPN. Normalmente en estas situaciones en las que los defensores van como locos intentando tapar su portería, acaba anotando, acaba marcando gol el jugador que se queda quieto, el jugador que tiene el momento de pausa para, en este caso fue Ziyech, para llegar tranquilamente, sin correr, dejar que la defensa se hunda. Y después Tadic, que lo estaba viendo por el retrovisor, le cedió la pelota. Así se produce el primer gol, pero todo viene por esa falta de previsión del Real Madrid. ¿Cómo podría haber solucionado esta situación de presión y evitar al máximo regalar el balón en una zona comprometida? Pues muy fácil, quitando jugadores de este escenario. Si el Ajax marca casi al hombre en esa presión tan asfixiante, pues elimina muñecos de la ecuación. Elimina, por ejemplo, a Vinicius, o que se acerque Vinicius y que Benzema vaya al espacio y que libere esta zona para que el interior del costado opuesto, como es Modric, se pueda acercar para recibir y ya reciba en una zona que tiene menos peligro en caso de pérdida, o manda, por ejemplo, a uno de los dos, manda a Toni Kroos hacia atrás y Casemiro que limpie esta zona. Es decir, sobre todo eliminar jugadores. Cuantos más jugadores metes en un saque de banda ante un rival que te está presionando, que no te va a conceder espacio, se lo estás poniendo más fácil. Y eso es algo que tenía que haber previsto el conjunto de Santiago Solari, sobre todo porque existía un precedente de una jugada muy similar
en el partido de ida. Ese fue el primer error del Real Madrid de la noche de ayer. Número 2, segundo indicio de por qué creo que el Real Madrid no preparó lo suficientemente bien el partido, porque no supo salir de la presión alta que le planteaba el Ajax. Y eso es algo que ya sabíamos que iba a suceder. Además, el 4-2-3-1 que utilizaba el conjunto holandés iba muy bien porque los dos pivotes del Ajax, es decir, Frenkie de Jong y Schöne, se emparejaban con los dos interiores del Real Madrid, y Van de Beek, que era el media punta, era el hombre que se emparejaba con Casemiro. Entonces había una situación de marcaje al hombre en el centro del campo, los extremos se iban con los laterales, Dusan Tadic se iba con uno de los centrales y todos saltaban hacia adelante, incluso dejaban la marca para ir hacia el hombre que tenían enfrente, y el Ajax tomaba unos riesgos tremendos porque muchas veces se quedaba uno de los dos centrales, Blin o De Ligt, junto con Benzema, simplemente, y el Real Madrid no encontraba la manera de salir. ¿Cómo puedes trabajar la salida de presión? Porque muchas veces acababa Thibaut Courtois mandando un balonazo, sobre todo a Vinicius, al que flotaban un poco, porque sabían que en el juego aéreo era el hombre menos poderoso, lo que menos les iba a incomodar. ¿Cómo se solventaba el Real Madrid de eso? Pues con un balonazo aquí, que muchas veces ganaba De Ligt, con un balonazo frontal a Benzema, que tenía dificultades en el salto, en el cuerpeo con Blin o con De Ligt, y algunas veces que Benzema conseguía bajar el balón, no había continuidad en la jugada. ¿Cómo puedes trabajar esa salida de presión? Eso se trabaja en los entrenamientos. Tú puedes trazar un plan ante el escenario que es más previsible, que es que el rival en este caso te vaya a apretar arriba. Hay varias opciones. La primera, por ejemplo, buscar un balonazo, atraer al rival hacia tu zona de inicio, tu zona de progresión, hacia tu propia cancha e intentar aislar al delantero con los dos centrales, pero no mandarle un balón frontal en los cuales los centrales tienen ventaja, sino trabajar una serie de movimientos de atracción para limpiar un espacio aquí y utilizar una caída en diagonal del delantero. Así es mucho más fácil, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el costado débil de la defensa. Entre De Ligt y Blin, si me tengo que pelear y soy Benzema con uno de los dos, elegiré pelearme con Blin, que es más rígido, que no tiene tanta velocidad como De Ligt. Entonces, lo que podría haber hecho el Real Madrid es trabajar en los entrenamientos, movimiento de atracción y balón largo de Courtois hacia la caída de Benzema. Y una vez que la tiene Benzema, trabajar también ya mecanismos para descargar de cara e iniciar el juego. Esa es una de las opciones. ¿Cómo se puede dar continuidad a esta acción, por ejemplo? Dices, sí, la tiene Benzema, pero la tiene aquí y está encerrado. Bueno, se puede hacer como algunas de las veces que sucedió en el partido y que se notaba que el Madrid no estaba trabajado más allá de esa primera acción de Benzema de descarga. A veces, estoy pensando en alguna acción de la primera mitad, Benzema recibió el largo, descargó con Modric, por ejemplo, pero después el Ajax, que seguía presionando, se basculaba hacia este costado, aquí lo vemos todos en presión casi al hombre, y dejaba el otro lado libre. Eso es algo que ya vimos también en el partido de ida. Cuando utilizas ese tipo de presión, obviamente ya sabemos lo del fútbol, que es una manta corta, es decir, o te tapas la cabeza o te tapas los pies. El Ajax lo que buscaba tapar era la zona por la que se desenvolvía el juego, se desarrollaba el juego. Bueno, pues trabaja un automatismo, descarga con Benzema, balón para el interior y acto seguido cambio de juego hacia el extremo del otro lado que mantienes abierto. Ese automatismo se puede trabajar durante los entrenamientos, se puede forzar que aparezcan este tipo de situaciones y haces eso, lanzamiento con pase largo al punta, descarga de cara y acto seguido cambio de orientación y lo trabajas, y lo trabajas, y lo trabajas. Y esa es una manera de salir de la presión. Eso es otro de los indicios que nos lleva a pensar que el Madrid, quizá cegado por esos dos clásicos que tenía consecutivos ante el Barcelona y por la ventaja del partido de ida, no trabajó como debiera esa salida de balón ante la presión alta del Ajax. Tercera cosa que podría haber hecho mejor el Real Madrid. Bueno, pues una vez que ve que el Ajax le está generando tantos problemas con ese dibujo,
podría haber cambiado, podría haber mutado, por ejemplo, a un 4-4-2 y aprovechar la velocidad a los espacios de Gareth Bale y centrarlo al lado de Karim Benzema, una vez que el plan A se te cae porque se te lesiona Vinicius y porque se te lesiona Lucas Vázquez. El problema del Madrid con ese 4-3-3 es que emparejado con el 4-2-3-1 en el centro de la cancha, ya lo hemos explicado, Casemiro estaba casi en un 1 contra 1 con Van de Beek, Toni Kroos estaba en un 1 contra 1 con Sione, y Modric estaba en un 1 contra 1 con Frenkie de Jong. Bueno, pues cambia, el extremo por derecha estaba con Tagliafico y el extremo por izquierda estaba con Mazraoui. Una vez que se te lesionan los dos hombres, podrías haber cambiado perfectamente a un 4-4-2. Podrías haber jugado con Marco Asensio, lo colocas de banda izquierda, a Modric lo empujas un poquito a la derecha, juegas con Casemiro y con Kroos y juegas con Bale y con Karim Benzema. Eso te provoca una superioridad en el centro de la cancha, provoca que salga uno de los dos laterales a tapar o que un extremo vaya a retroceder y que por lo tanto te libere la posición del lateral. Y si va el lateral a tapar al extremo, pues lo que hemos hablado antes de las caídas en diagonal del delantero, ahora tienes dos posiciones. Tienes la caída del extremo, el largo para aquí, del extremo, perdón, del delantero, del punta, caída hacia posición de extremo, hacia un lado, y caída del otro punta hacia posición de extremo en otra. O tienes un punta que se puede acercar a recibir y el otro que puede ir a correr al espacio. En esta combinación, obviamente, el que se acercaría a recibir para ser el quinto centrocampista sería Benzema y Bale podría cabalgar al espacio. Para mí eso fue un error bastante clamoroso del Madrid. Seguir empecinado en ese 4-3-3 cuando el Madrid de Zidane, por ejemplo, en algunos partidos de Liga de Campeones el año pasado, jugó con un 4-4-2 con Marco Asensio en una banda y puso a Benzema y a Bale de delanteros, bueno, obviamente el que no está, que es Cristiano Ronaldo, al lado de Bale o al lado de Benzema. Pero esa posibilidad te rompía esa simetría en el centro de la cancha y te daba la oportunidad, además, de que Bale, partiendo desde dentro, pudiera correr al espacio, pudiera tirar diagonales, te pudiera hacer algo diferente. Esa era una modificación que yo creo que el equipo estaba pidiendo a gritos, pero que desde el banco no supieron ver. Bueno, y no es cuestión únicamente de atizar al Real Madrid y de fustigarlo. También hemos de hablar de lo bien que jugó el Ajax, más allá de esas cosas que habíamos comentado en vídeos anteriores y en el Facebook Live anterior del partido de ida, por ejemplo, en el que alabábamos esa presión alta, esa alegría de juego, esa capacidad casi suicida que tenía el Ajax de ir hacia adelante. Yo quiero que nos fijemos en el partido que hace Dusan Tadic, jugando como falso 9, en la misma posición en la que jugó el partido de ida y en la misma posición en la que ya le creó muchísimos problemas al Bayern de Múnich en uno de los partidos de fase de grupos, en el último partido de fase de grupos que se jugó en el Johan Cruyff Arena. La movilidad de Tadic fue clave para desarbolar a una defensa blanca que obviamente sin Sergio Ramos ya era más frágil de inicio. Y quiero que os fijéis, cuando volváis a ver ahora los highlights, siempre os digo lo mismo, quiero que os fijéis en el movimiento que hace Tadic y sobre todo Van de Beek, que era el mediapunta, que seguramente es uno de los jugadores menos valorados del equipo porque no luce tanto, no tiene tanta clase o tanta técnica individual, pero es un gran lector de espacios. Y fijaos, vamos a diseccionar el segundo gol del Ajax y después cuando miréis los vídeos, los highlights en YouTube mismo, vais a entender lo que os digo. El gol del segundo gol, el que acaba ya de desatar el pánico en el Real Madrid, viene tras un remate de Varane, la defensa está desarbolada, sí que hay 4 elementos, pero por ejemplo Modric es el lateral derecho, y entonces acaba recibiendo Tadic, que tenía muchísima movilidad, partía entre los dos centrales, pero caía a una de las dos bandas, bajaba a recibir, era obviamente, pues eso, un falso 9, recibe aquí Tadic, Sille que está un poquito más atrás, y hay una lectura de espacios brutal por parte de Van de Beek. Recibe Tadic, está encarado, lo que hace, creo que me ha entrado un mensajito, lo que hace Van de Beek es tirarle una diagonal, no para
recibir el balón, que si lo recibe también tenía posibilidad de disparo, pero lo que hace Van de Beek es tirarle una diagonal para arrastrar a los centrales, y David Neres, que había iniciado la carrera muy por detrás de Modric, sigue bien abierto, le gana la espalda y gracias a este movimiento de arrastre de Van de Beek, ve cómo se le abre el espacio para que Dusan Tadic conecte con él. Ese movimiento, lo que hablábamos antes de trabajar las cosas durante los entrenamientos, ese movimiento está más que coordinado. Es decir, partiendo desde esta situación, Tadic es el delantero centro, extremo por izquierda, extremo por derecha, media punta. Una vez que cae el delantero centro hacia una zona más alejada, el mediapunta interpreta correctamente el espacio, se convierte él momentáneamente en ese hombre, en ese delantero que se encarga de arrastrar a los centrales, y el extremo, que parte de una posición muy bien abierta, una vez que ve que se le abre esa puerta, es cuando inicia la carrera en diagonal. Son movimientos académicos que nos habla de lo bien trabajado que está el Ajax y de la idea tan elaborada que tienen del juego y tan trabajada, tan currada. Esto quiero que os fijéis, explicado así en muñequitos, no tiene tanta gracia, pero cuando lo ves en la vida real, con jugadores que saben perfectamente lo que tienen que hacer, eso para un técnico es gloria bendita. Es una muestra más de lo mucho y lo bien trabajado que está este Ajax de Ámsterdam, que se merecía obviamente pasar de eliminatoria y plantarse en cuartos de final. Bueno, y con estos 4 detallitos del partido de esa noche trágica para el Madrid en el Bernabéu, acabamos el vídeo de hoy. Acordaos que siempre, después de los partidos, en Fuera de Juego, en ESPN, estamos para comentar con la máxima tecnología y no con pizarritas como esta, lo que sucede en la competición de clubes más apasionante del mundo, que es esta, que es la Liga de Campeones. Muchísimas gracias a todos por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, en definitiva, por hacer que, bueno, pasar un ratito aquí con la pizarra valga tanto la pena. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.